Firmé mi casa. Y ni siquiera pregunté qué estaba firmando. Lo más doloroso no fue perderla. Fue darme cuenta de que mi propio hijo sabía que yo no iba a leer. Y aunque todo explotó meses después, la verdad es que esto empezó mucho antes. Cuando confundí ser un buen padre con no incomodar. Me llamo Roberto, tengo 81 años. Construí esta casa cuando tenía 34. La levanté con mis manos y con horas que le robé al sueño. Cada cuarto tiene algo mío. Una pared que enyesé yo mismo, una ventana que coloqué torcido y que Elena decía que le daba carácter. Después de que mi esposa murió, la casa dejó de ser ruidosa. Ya no olía a café en la mañana ni a jabón recién usado en las sábanas. Solo quedó el eco. Daniel, mi hijo mayor, empezó a venir más seguido. Tiene 52 años. Siempre fue el práctico, el que resolvía, el que hablaba con seguridad incluso cuando no estaba seguro. Yo lo agradecía. Él revisaba mis estados de cuenta, ordenaba recibos, me decía qué pagar primero. Yo me sentía acompañado. También, si soy honesto, me sentía aliviado de no tener que entender todo. Nunca fui bueno con papeles. Una tarde llegó con una carpeta gris. «Papá, hay que actualizar unos documentos de la casa. Es solo un trámite». La frase fue ligera, casi amable. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, la misma donde celebramos los cumpleaños de Daniel y de su hermana Patricia. La misma donde discutimos, donde reímos, donde Elena lloró cuando enfermó. Tomé la pluma. Pensé que era algo pequeño, pero no lo era. No leí cada hoja. No pregunté por qué había tantas firmas. Confié en su explicación rápida, en su tono tranquilo. Siempre creí que desconfiar de un hijo era una forma de romper algo invisible, y yo ya había perdido suficiente. Ahí empezó algo que tardé meses en comprender. Después de esa firma, Daniel comenzó a hablar diferente de la casa. Ya no decía tu casa, decía la casa. Comentaba posibles arreglos, sugería vender más adelante cuando fuera conveniente. Yo asentía. En ese momento no entendí lo que estaba perdiendo. Me decía que era normal, que los hijos ayudan, que uno envejece y necesita apoyo. Y sí, lo necesitaba, pero también necesitaba sentir que seguía siendo el dueño de mi propia vida. No lo dije. Nunca he sido bueno confrontando. De joven evitaba discutir con Elena para no lastimarla. Con mis hijos, evitaba imponer para que no me vieran como un padre duro. El problema es que, sin darme cuenta, convertí el silencio en costumbre, y la costumbre en permiso. Ese día firmé más que unos papeles. Firmé porque tenía miedo de quedarme solo. Firmé porque creí que el amor no se cuestiona. Firmé porque pensé que seguir confiando era la única forma de seguir siendo padre. Todavía no sabía que esa confianza iba a cambiar mi lugar en mi propia casa. Me enteré por una llamada que no debía sorprenderme, pero me dejó sin aire. Era la notaría. «Señor Roberto, le llamamos para confirmar que recibió la copia certificada de la cesión de propiedad». Cesión de propiedad. No dijeron actualización, no dijeron trámite. Colgué sin entender del todo, pero entendiendo demasiado. Busqué la carpeta gris. No estaba donde la había visto por última vez. Revisé cajones, el estudio, la repisa del pasillo. Nada. Sentí algo que no sentía desde que enterré a Elena. Una mezcla de vacío y vergüenza. Llamé a Daniel. «Hijo, ¿qué es una cesión de propiedad?» Hubo un silencio breve. Luego su voz, firme. «Papá, es lo que firmaste. Era lo más práctico. Ahora la casa está a mi nombre. Así evitamos problemas después». Después. Siempre hablaba de después, nunca de ahora. Ese fue el día que algo se rompió, aunque nadie lo dijo. Le pedí que viniera. Nos sentamos frente a frente. Yo en mi silla de siempre. Él en la que ocupaba cuando venía a comer los domingos. «¿Por qué no me lo explicaste claro?», pregunté. «Te lo expliqué, papá. Tú firmaste. No te obligué. Tenía razón en algo. No me obligó. Yo asentí cuando debía haber preguntado. Yo firmé cuando debía haber leído. Yo elegí la comodidad sobre la incomodidad. Pero una cosa es confiar, y otra muy distinta es entregar sin saber». «No te estoy quitando nada», dijo. «Sigues viviendo aquí. Nada cambia, nada cambia». Pero algo
ya había cambiado. La palabra dueño. En ese momento no entendí lo que estaba perdiendo. No era solo el papel. Era la sensación de que mi casa seguía siendo mía. Le pregunté si pensaba vender. Eventualmente sí. Es una buena zona. Hay que pensar en el patrimonio familiar. Patrimonio familiar. Yo siempre creí que el patrimonio era el lugar donde crecieron mis hijos, donde Elena plantó rosales que nunca aprendí a cuidar solo. Para él era una inversión. Sentí rabia, pero también sentí culpa. Durante años le enseñé que lo importante era avanzar, asegurar, multiplicar. Fui yo quien le repetía que las oportunidades no se dejan pasar. Tal vez él solo estaba haciendo lo que aprendió de mí. Ahí empezó algo que tardé semanas en aceptar. No era un hijo intentando ayudar. Era un hombre tomando decisiones sobre algo que ya no le pertenecía a su padre. «Debiste confiar en mí», me dijo al final, casi ofendido. Y esa frase me dolió más que la sesión. Porque yo confié. Confié tanto que no pregunté. Confié tanto que no leí. Confié tanto que ahora tenía que pedir permiso para entender qué había firmado. Esa noche caminé por la casa tocando las paredes. No era un gesto dramático. Era una necesidad física. Necesitaba asegurarme de que seguían ahí. La sala, el pasillo, la habitación donde aún guardo la ropa de Elena, todo parecía igual. Pero por primera vez, sentí que estaba viviendo en un lugar que legalmente ya no era mío. Y lo peor no fue la pérdida del papel. Fue darme cuenta de que mi hijo no veía el problema. Para él, era estrategia. Para mí, era despojo. Y todavía no sabía qué iba a hacer con esa diferencia. Pasé 3 noches sin dormir bien. No lloré, no grité, no llamé a nadie. Solo caminé por la casa como si estuviera despidiéndome, aunque seguía viviendo en ella. La primera noche me repetí que exageraba. La segunda, que era tarde para hacer algo. La tercera entendí que el silencio ya no me estaba protegiendo, me estaba borrando. Ahí empezó algo que tardé décadas en hacer, decidir sin pedir permiso emocional. A la mañana siguiente llamé a Patricia, mi hija menor. Tiene 48 años. Siempre fue más directa que Daniel. «Necesito que vengas», le dije. «Pero esta vez quiero hablar yo». No le pedí que resolviera. Le pedí que escuchara. Le conté todo. La carpeta gris, la notaría, la sesión. No dramatizó. No me trató como frágil. «Papá, esto se puede revisar, pero primero tienes que decidir qué quieres». Esa pregunta me incomodó más que cualquier documento. ¿Qué quería? No quería pelear. No quería perder a mi hijo. Pero tampoco quería seguir viviendo como invitado. Pensé que era algo pequeño, pero no lo era. Lo que estaba en juego no era solo la propiedad, era mi voz. Esa misma semana pedí una cita con un abogado. Fui solo. Me temblaban las manos cuando expliqué lo que había firmado. El abogado revisó la copia certificada que logré conseguir. «Usted hizo una cesión total de derechos, don Roberto, pero si puede demostrar que no entendió el alcance, podemos intentar revertirla. No es fácil, pero tampoco imposible. No era una promesa, era una posibilidad». Salí del despacho con algo que no sentía desde hacía mucho. Dirección. Esa tarde llamé a Daniel. «Necesito que vengas. Vamos a hablar». Llegó serio. Quizá ya intuía que algo había cambiado. No levanté la voz, no lo acusé. «Hijo, fui con un abogado». Su expresión se tensó. «¿Para qué, papá? No hacía falta». «Para entender lo que firmé». Silencio. «No quiero quitarte nada», le dije. «Pero tampoco quiero que decidas por mí como si ya no estuviera». Me miró como si no reconociera al hombre frente a él. Yo tampoco me reconocía del todo. «Lo hicimos por tu bien», respondió. «Mi bien lo decido yo». Fue la primera vez en mucho tiempo que dije algo así sin suavizarlo. No lo culpé por completo. Le dije la verdad. Yo también me equivoqué. No leí, no pregunté. Preferí confiar antes que incomodar. Pero eso no te daba derecho a decidir el momento de mi ausencia. Esa frase nos dejó quietos. Patricia estaba presente, en silencio. No intervino. Daniel habló de inversión, de seguridad, de prevención. Yo lo escuché y luego hice algo que nunca había hecho en 81 años. «Vamos a revertir la cesión»,
Y después, si quiero hacer un testamento, lo haré yo, con mis condiciones, no con las tuyas. No fue una amenaza, fue una decisión. Hubo tensión, hubo reproches contenidos. Incluso hubo un momento en que Daniel dijo: «Entonces no confías en mí», respiré. «Confío, pero no delego mi vida». El trámite legal no fue inmediato. Hubo papeles, reuniones, explicaciones incómodas frente a un notario que esta vez miré directo a los ojos. Daniel no dejó de hablarme. Pero algo cambió. La dinámica se ajustó. Ya no traía carpetas sin explicar. Ya no usaba frases rápidas. Yo tampoco volví a firmar nada sin leer cada línea. Semanas después, regresé a la notaría. Esta vez me tomé el tiempo. Leí cada palabra. Hice preguntas. Pedí que repitieran lo que no entendía. Firmé un nuevo documento. La revocación de la cesión. Cuando salí, el sol estaba cayendo sobre la fachada de mi casa. La misma que levanté a los 34. Entré despacio. Dejé las llaves sobre la mesa del comedor. Me senté en mi silla, miré alrededor, y esta vez no miré a nadie para saber si podía.